hablar de racismo, discriminación y clasismo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado padecer algún tipo de discriminación, algún tipo de clasismo o algún tipo de racismo. Voy a hablar por mi parte, por las experiencias que he tenido, y quisiera usarlo de introducción. Cuando comencé a trabajar en Estados Unidos me empezó a ir bien y empecé a subir en la compañía en cuanto a puestos y posiciones en esa compañía en la que yo trabajaba, llegué a un punto que mi relación era directamente con las personas que estaban en las oficinas, las personas que tomaban las decisiones en esa compañía. Mi trabajo era tratar de mantener toda la maquinaria y todos los equipos funcionando y tomar decisiones sobre ellos, pero aunque me habían dado esa posición y aunque había llegado ahí a través del trabajo, cuando pasaba algún acontecimiento que separaba toda una línea de producción y empezaban, cada minuto te decían, cada minuto perdemos $200 por minuto parada la máquina, y empezaban a hacer cálculos y la máquina no funciona. Inmediatamente venían las personas de más alto rango, ¿verdad? Y empezaban a hablar de cómo solucionar el problema. Yo me acercaba a ellos y planteaba algunas soluciones, a lo cual simplemente me ignoraban. Hagan de cuenta que no hablaba nadie, en verdad. Simplemente yo me hacía a un lado, me retiraba un poco de ellos y me cruzaba de brazos, porque hacían cara como de: ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué nos vas a decir a nosotros? Tú no tienes ninguna opinión aquí. Y se siente feo si te están pagando para ayudar a tomar decisiones y te ignoran. Pues simplemente yo decía, bueno, si no quieren mi opinión, excelente, me hago a un lado, me cruzo de brazos y espero a que ellos decidan, que ellos me digan qué hacer, ¿verdad? No planteo soluciones. Pero en varias ocasiones pasó el tiempo y seguían haciendo cuentas, la máquina sigue parada, no hallamos solución, ¿qué hacemos? Yo me volví a acercar a ellos y volví a decir: miren, escuchen, la máquina está parada, no se va a seguir perdiendo y no han hallado alguna solución. Déjenme al menos intentar esto que se me ocurrió. Si no funciona, igual la máquina no está funcionando. Si no funciona mi idea, pues no pasa nada. Igual la máquina sigue detenida. A lo que la desesperación que tenían estas personas, dijeron: ok, te vamos a dar la oportunidad, pero antes tienes que hablar con las personas que diseñaron la máquina y tienes que explicarle exactamente cuál es tu idea y qué vas a hacer. Ok, tenía que hablar a las compañías que diseñaron y construyeron la máquina. Ellos les explicaba exactamente lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer, qué cuidados iba a tener y cómo iba a funcionar. A los que ellos decían: si lo vas a hacer de esa manera, sí, pásame a tus jefes, yo les voy a decir que no hay ningún problema con lo que tú vas a hacer, es una buena idea y hazlo. Entonces ya cuando hablaban y alguien más me respaldaba la idea, después de haberle explicado a alguien que ni siquiera trabajaba conmigo y ni me conocía, era el que había diseñado la máquina, decían: ok, vamos a intentarlo. Y todavía con mucha duda me dejaban intentarlo, pero cuando miraban que la producción seguía, empezaron a cambiar y empezaron a tomar más en cuenta mis opiniones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que llegó un día en que mi patrón directo llegó conmigo y me dice: mira, te quiero pedir una disculpa. Y en ese día yo no sabía ni por qué se había acercado a mí, y me dice: quiero pedirte una disculpa porque entre nosotros, los anglos, dicen, no todos, pero muchos de nosotros, tenemos un estereotipo en cuanto a ustedes, los hispanos. Y así me lo dijo, así como se lo estoy diciendo, y suena duro y sí me caló. Dice: en nuestro estereotipo que tenemos de ustedes, los tenemos como personas abusones, sucios y tontos. A lo cual me sentí mal. Me sentí que era un tipo de racismo o discriminación o clasismo. Pero luego me dice: te quiero pedir una disculpa porque tú estás rompiendo con ese estereotipo que teníamos nosotros en cuanto a ustedes. Y eso me hizo sentirme un poquito más aliviado del primer golpe que me dijo: ustedes, pensamos que ustedes son así, así, así.
O sea, me incluyó dentro de un paquete de un estereotipo de todas las personas. Y cuando pidió disculpas, que yo no me las esperaba, ni se las pedí tampoco, mucho menos, me sentí bien. Y el trato y la relación entre mis superiores y su servidor fue un trato muy amable. Fueron personas muy amables después conmigo, muy amorosas, muy amigables. Hicimos una gran amistad. Pero a veces es necesario insistir y romper estereotipos para poder llegar a romper con esta discriminación y racismo. Necesitamos que las personas nos conozcan, necesitamos romper esas ideas que tienen de nosotros. Si usted me pregunta qué pienso de este país, pues yo amo este país, amo Estados Unidos, porque aunque al inicio me trataron mal, al menos ellos me dieron la oportunidad de probar que podemos tener una relación diferente, de que podemos vivir en armonía, de que podemos y pueden aceptarme y puedo aceptarlos yo también a ellos. Pero en mi México lindo querido ni siquiera me dieron la oportunidad. En México también sufrí discriminación. En México sufrí racismo. Y en México sufrí mucho clasismo. Ni siquiera la oportunidad me daban cuando iba a entrevistas. Y qué platicarle de entrevistas en México, que lejos de entrevistarme para la posición de ingeniería, el ingeniero o la persona que me iba a entrevistar, lo que hizo fue humillarme y fue hacerme sentir de que no era nada. ¿Tú has ido a estudiar a Europa? No he ido a estudiar. Entonces mi hijo y yo. Y empezaba, parecía que iba a que me platicara todos sus logros en lugar de hacerme la entrevista de trabajo. Y claro, obviamente no me dio ni siquiera la oportunidad. Y era un mexicano igual que yo. Hablaba español igual que yo. Pero me discriminó, quizás por mi color de piel. Quizás porque por mi clase social, porque yo era un ingeniero tratando de salir adelante, no era de clase rica, no era alguien así, por clasismo, qué sé yo, pero el trato fue sumamente humillante. Por eso amo este país, porque aunque hay clasismo y hay racismo y hay discriminación, al menos te dan la oportunidad y te dan la oportunidad de poder hacer las cosas diferentes y dejar las cosas diferentes. Por eso quiero hablar de este tema hoy en día. Hoy entre los hispanos, usted dirá, entre nosotros no hay racismo. Uy, entre nosotros hay mucho. En México nos categorizamos hasta por color. Si eres blanquito de ojos de color, tienes más oportunidad que si eres moreno de ojos o de cabello oscuro. Aunque seas mexicano, aunque vivas en el mismo país, en la misma ciudad, nos discriminamos y somos muy, muy hirientes entre nosotros también. Entonces, todos en general podríamos decir que tenemos algo de racismo, algo de discriminación y algo de clasismo, lo cual no es así. Yo le puedo decir que entre los hispanos, entre nosotros como mexicanos, hay muchas personas muy inteligentes. Entre todas las razas hay personas muy inteligentes, hay personas también en todas las razas hay personas poco inteligentes, y hay personas también muy inteligentes en todas las razas. No es la raza, es la intención que uno ponga en querer salir adelante, no es el estereotipo que le cuelguen a uno, ¿verdad? Entonces debemos de buscar romper con estereotipos. Y usted dirá, hermano, ¿qué es el estereotipo? Bueno, el estereotipo se define como esto. Se conoce como en griego estéreos y tipos, que es molde. Entonces, estéreos es sólido y tipos es molde, un molde sólido. Quiere decir que nos ponen dentro en un molde que no se puede cambiar, que es sólido. Todos son así. ¿Ha oído esa frase? Todos los mexicanos son así. Eso es un estereotipo. Nos están poniendo dentro de un molde, haciendo de que todos seamos de la misma manera, cuando no es cierto. No todos somos iguales. Aunque seamos igual mexicanos, aunque seamos de cualquier nacionalidad, ¿verdad? No somos iguales. Todos tenemos diferencias. Pero un estereotipo pone a todos en un mismo cajón. Todos son iguales. Y tenemos que romper con esos estereotipos para empezar a avanzar y a cambiar en nuestra sociedad y en nuestra relación plural que vivimos nosotros, ¿verdad? Vivimos de muchas nacionalidades, de muchos países diferentes, de muchos idiomas diferentes que vienen a vivir a esta hermosa nación, ¿verdad? Estados Unidos. Entonces hay que romper con los estereotipos. Y generalmente tenemos la idea de un estereotipo. Le voy a poner un estereotipo bonito o un estereotipo que todos tienen. Los japoneses son muy inteligentes. No, los japoneses son igual que usted y que yo. Tienen un cerebro igual que usted y yo. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos son muy aplicados en lo que hacen.
Ellos son muy dedicados en lo que hacen. ¿Y por qué nosotros no avanzamos como ellos? Porque somos menos dedicados. Pero si fuéramos igual de dedicados, igual tendríamos una consideración dentro. Ellos también son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque somos dedicados, estudian, se esfuerzan en seguir adelante. ¿Qué significa la palabra raza? Según la definición, dice que hay 4 grupos étnicos. Dice que hay raza blanca o caucásica, o raza oscura, o negroide, o amarilla, mongoloide, o cobriza, como somos usted y yo, cafecitos, ¿verdad? Pero esa es la definición que usted encuentra en el internet. Pero cuando vamos a la definición de lo que dice Dios en cuanto a si existen razas, para Dios solamente existe una raza, la raza humana. Y lo vamos a ver ahorita con la Biblia. Solamente para Dios existe la raza humana. Y tan iguales somos que usted puede recibir un trasplante de un órgano de cualquier raza, sea blanco, sea oscuro, sea amarillo, sea cobrizo, sea de lo que sea, de cualquier tipo de persona. Usted puede recibir un trasplante, obviamente si tiene el mismo tipo de sangre y es compatible. Porque somos la misma raza, somos la raza humana. Por eso miro incorrecto cuando se aplica el racismo. El racismo es la idea de definir una raza como superior a las demás. Como decir, los mexicanos somos más grandes y más importantes que de otra nacionalidad o de otra raza. Que no, somos seres humanos, somos creaciones de Dios, independientemente de nuestras características que podamos tener diferentes uno al otro. El racismo puede incluso justificar la eliminación física de las razas. ¿Recuerda usted a la raza aria tratando de aniquilar a los judíos por considerarlos inferiores? Pues es incorrecto el racismo. Es incorrecto hacer diferencias entre nosotros por color de piel, por color de ojos, por idioma, por lugar donde vives. Es incorrecto. ¿Qué es discriminación? Discriminación es un trato diferente que trata de causar una incomodidad o un perjuicio a una persona por motivos, puede ser de apariencia, puede ser por su raza, por ideas políticas, por religión, cualquier tipo. Un trato diferente del normal que le da a todas las personas, dárselo a esa persona en específico, tratando de hacerlo sentir mal o de humillar. Eso es discriminación. ¿Y qué es clasismo? Clasismo es lo mismo que discriminación, pero discriminar no en el sentido de apariencia, sino discriminar en el sentido de cosas que consideramos inferiores. Por ejemplo, en cuanto al dinero. Yo tengo más dinero, soy de clase social alta, ¿cómo me voy a juntar con los pobres? No me voy a juntar, ellos son menos que yo. O porque son de descendencia indígena, ¿verdad? Inclusive en México se usa mucho esto de decir indio a las personas no como reconocimiento de dónde vienen, sino como de ofensa, como diciendo el ser indígena es algo horrible. Y no es así. No podemos tratar a los demás con clasismo, con clases sociales. Es que nosotros somos blancos y tenemos dinero y ustedes no. No, inclusive entre nosotros como hispanos a veces caemos en estas ideas erróneas del clasismo. Porque tenemos un poquito más que los demás, ya hacemos diferencia, ¿verdad? Es que yo sí puedo comprar todo esto y él no puede, entonces a él sí le hablo y a él no le hablo. A él sí le hablo porque es de mi misma clase social, a él no porque es de una clase inferior. No, eso es clasismo y está equivocado delante de Dios. En este error cayeron muchos de los judíos. Y ahora vamos a la escritura. Los judíos eran discriminatorios, eran racistas, eran clasistas. Si usted no me lo cree, vamos a Juan, capítulo 4, versículo 9. Por eso se enojaron tanto los judíos cuando Cristo viene y les dice, no, ya no es así. Ahora todos tienen acceso al reino de los cielos. Por eso se molestaron, porque ellos se sentían, nosotros somos la raza superior, nosotros somos el pueblo especial, nosotros somos únicos, somos diferentes, todos los demás pueblos son basura. Y así trataban como basura a todo lo que no era judío, no era de descendencia judía, de descendencia de sangre de Abraham. Fíjese nada más Cristo hablando. ¿Recuerda a la mujer del pozo? Cuando Cristo se acerca a aquella mujer en el pozo samaritana. Fíjese cómo dice en Juan 4:9. Y no lo dice Cristo, lo dice la mujer, porque era lo que estaban viviendo en esa sociedad. Dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Note, ¿cómo tú, Cristo, que eres judío,
me pides de beber a mí que soy, ¿qué? Samaritana. ¿Ve la diferencia? ¿Cómo un judío se atreve a venir a pedirle a alguien que es samaritano? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Los judíos discriminaban a los samaritanos. Los judíos eran racistas con los que no eran judíos como ellos. Eran hasta clasistas. Por eso la mujer se sorprendió de que Jesús, siendo judío, fuera y le dijera a la mujer que si le daba un poco de agua. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? No, los judíos no se acercan a nosotros, los judíos no nos tratan, los judíos nos desprecian, los judíos son racistas con nosotros. ¿Cómo tú, Jesús, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? ¿No te das cuenta que no soy judía? Jesús ignoró totalmente esto, porque la idea de Jesús no era seguir siendo racista y discriminatorio y clasista. Era romper con estos estereotipos. Era venir todos a formar parte de un mismo cuerpo. De todos volver a ser uno como Dios lo había designado en el inicio. De no tener nuestras diferencias que hacemos entre nosotros. Si no cree otro ejemplo, vamos a otro ejemplo. En Hechos capítulo 10, versículo 28. ¿Recuerda Pedro cuando se le aparece la visión y le dice que tiene que ir con Cornelio a hablarle? Y Cornelio siendo gentil. Y en Hechos 10:28, Pedro dice palabras duras cuando llega con Cornelio. Dice palabras agresivas que yo siento que no tenía ni por qué decirlas. Porque cuando se le desenrolla y ve los animales descender del cielo, animales limpios e inmundos, y Dios le dice, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y Dios le dice, no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Pedro ya lo había entendido. Pedro ya entendía el mensaje de Dios, de que Dios le había dicho, no llames inmundo a lo que yo he santificado. No llames de esa manera a lo que Dios ha limpiado. Y ya lo había entendido Pedro, pero sin embargo, aún así, cuando llega con Cornelio, le vuelve a decir lo que él pensaba. Y dice palabras fuertes. Fíjese cómo le dice a Cornelio. Y le dijo, le dice, ¿por qué me han mandado llamar? No sabía Pedro, sí sabía. Y luego dice el versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis, fíjese cómo les dice, ustedes saben, está haciendo una separación, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío. Note dónde se está poniendo Pedro. Ustedes, los judíos, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse siquiera a un extranjero. Dígame si eso no es ser racista y discriminatorio. Dígame si no lo es. ¿Y por qué tuvo que decirlo Pedro? Si no lo había entendido ya. Ya lo había entendido. Entonces, ¿por qué lo dijo? Ahora, note la actitud también de Cornelio. Cornelio no dijo, me estás lastimando, fuera de mi casa, no te quiero aquí, vámonos. Y apedréenla, Pedro, porque vino a insultarme a mi casa. No. Cornelio aguantó y rompió con ese estereotipo que tenía Pedro. Cornelio aún así lo recibió de buena manera en su hogar. La respuesta a romper con el racismo y la discriminación no es a través de la violencia. Es a través de permitir que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Por eso Cornelio no lo corrió a Pedro de su casa. Y fíjense lo que le está diciendo Pedro en su casa. Ustedes saben cuán abominable es horrible para nosotros como judíos juntarnos o siquiera acercarnos a ustedes. Imagínense que usted como hispano o como persona blanca o el color que usted tenga, llega a una casa de una persona que quiere saber del evangelio y es una persona de color y llega y le diga estas palabras. ¿Para qué me mandaron llamar? Ustedes saben cuán abominable es para mí como mexicano entrar en casa de una persona de color. Es sumamente agresivo. Es sumamente fuerte lo que Pedro dijo. Pero Cornelio no reaccionó de mala manera. Pero Cornelio no tomó esas palabras despectivas de Pedro. Cornelio quería estar bien delante de Dios.
Y después la actitud de Pedro cambió en base a la actitud buena de Cornelio. Dice, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pues si ya le había mostrado Dios eso, ¿por qué se lo dijo entonces a Cornelio? ¿Por qué decirle lo que tenía ahí guardado en su corazón, ese rencor que tenía de por qué tengo que ir con un gentil? ¿Por qué? A veces así somos como humanos. A veces así tenemos esas actitudes. Vamos a Hechos capítulo 11, versículos 1 al 3. No solamente Pedro tuvo esta mala reacción al inicio. Obviamente después cambió. Pero también cuando le dijo a sus otros hermanos que habían obedecido, otros judíos que habían obedecido el cristianismo, también ellos le dijeron, oye Pedro, ¿por qué fuiste a casa de ese hombre? Fíjese cómo dice en Hechos capítulo 11, versículos 1 al 3. Y note cómo cambió la actitud de Pedro. De ser un hombre que llegó diciendo estas cosas agresivas, insultantes, a defender ahora a Cornelio y la voluntad de Dios. Hechos capítulo 11, versículos 1 al 3. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, cuando Pedro subió a Jerusalén, peleaban con él, disputaban con él, los de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué hiciste eso, Pedro? Eso, sabes que es abominable para nosotros. Y si usted sigue leyendo en Hechos capítulo 11, del 4 en adelante, Pedro les empieza a explicar, miren, sucedió todo esto, yo llegué con esta actitud, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común, que a todos Dios les da oportunidad. Ahora Pedro explicaba a sus hermanos que tenían esta misma actitud discriminatoria y racista, que no debería de ser así. Que él había ido con Cornelio y que Dios había salvado también a Cornelio, que también ellos eran sus hermanos, que también ellos se tenían oportunidad. Pero si nunca nos damos la oportunidad y siempre reaccionamos de mala manera, vamos a estar con racismo y discriminación todo el tiempo. Santiago, vamos al clasismo. Santiago 2 del 1 al 9. Usted dirá, bueno, pero ya cuando la iglesia se estableció, esto dejó de existir. No, ahora pasó también por medio de Santiago, nos dice que no deberíamos de ser clasistas. Y a veces caemos en este error. ¿Qué es ser clasismo? Tratar bien a los que son ricos y tratar mal a los que son pobres. Bien a los ricos, mal a los pobres. Esto no debe existir en la iglesia. Dice Santiago 2 del 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin hacer menos a las personas. Porque si en la congregación, donde estamos nosotros congregados como iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y al mismo tiempo también entra un hombre con vestido andrajoso o pobre, nosotros miramos con agrado al que trae ropas espléndidas y le decimos, siéntate aquí en este buen lugar. Pero le decimos al pobre, tú quédate por ahí en pie, tú quédate por ahí en algún otro lugar, o siéntate aquí abajo de mi estrado, aquí en el piso, siéntate tú. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. Dice, perdón, se me brincó. Jueces malos pensamientos, hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No les oprimen a ustedes los ricos? ¿No son los ricos quienes los demandan, quienes los arrastran a los tribunales? ¿No son los ricos los que blasfeman el buen nombre que fue invocado de Dios sobre vosotros? Si en verdad cumplir la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin que sea, si es rico, si es pobre, nuestro mandato es amar a nuestro prójimo, independientemente de su clase social. Si hacemos esto, hacemos bien. Pero usted y yo hacemos acepción de personas y cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores cuando hacemos distinción por clases sociales. A él sí le hablo y él sí es mi amigo y a él sí lo invito porque él sí tiene un buen regalo que llevarme cuando lo invite a mi fiesta. Pero a él no, porque él no tiene dinero, entonces a él no lo invito. A él sí lo llevo a la iglesia, a él sí le doy un asiento en la iglesia. Pero a él no, porque es pobre, él está acostumbrado a sentarse en el piso. Que se siente en el piso. Ni sillas tiene en su casa, que se siente en la tierra. Eso es clasismo. Eso es discriminación.
y no debería existir en la iglesia del Señor. Porque es precisamente lo que Cristo vino a quitar de entre los judíos, de estas prácticas que los judíos tenían. Los judíos se quejan de que los arios actuaran mal contra ellos, pero ellos toda una vida habían actuado mal contra el resto de la humanidad. Habían sido racistas, habían sido discriminatorios, habían sido clasistas. Por eso Cristo quiso romper con estas cosas. Y Dios mandó a su Hijo a romper con estas cosas. El trato entre nosotros debería ser diferente. ¿Por qué debemos usted y yo ser diferente? Porque si nuestro Padre no discrimina, no es racista, ni es clasista, sus hijos tampoco deberíamos ser racistas, ni clasistas, ni discriminar a nadie. Ni racistas mucho menos. Si Dios nuestro Padre no es así, usted y yo tampoco deberíamos ser así. Hechos capítulo 15, versículos 7 al 9. Acompáñame a la lectura, voy a leerlo y voy a ir un poquito más rápido. Y si después de muchas discusiones, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles, ¿ok? Recuerde, en ese tiempo había judíos y gentiles, o judíos y el resto del mundo. Porque los gentiles eran los despreciados y los judíos se sentían los superiores a todos. Dice, escogió que los gentiles oyesen por la palabra de mi boca el evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones y dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Note Pablo lo que está diciendo. Dios me escogió para que yo fuera y hablase con esas personas que ustedes no quieren, para que ellos también obedecieran. ¿Y sabe qué sucedió? Que Dios les dio el mismo Espíritu Santo a ellos que nos dio a nosotros. No hizo diferencia Dios entre ellos y nosotros. Los salvó a ellos así como nos salvó a nosotros. Dice el versículo 9, y ninguna, subráyenlo en su Biblia, y Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros como judíos y ellos como gentiles. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Está diciendo el apóstol Pablo. Si Dios les dio el mismo Espíritu que nos dio a nosotros, si Dios los salvó igual como nos salvó a nosotros, y Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros como judíos y ellos como gentiles, ¿quiénes somos nosotros para hacer esta diferencia? Purificando por la fe sus corazones. Igualito que a nosotros, dice el apóstol Pablo. Nuestro Dios no es racista. Nuestro Dios no es clasista. Nuestro Dios no discrimina a nadie. Por eso dice la Escritura que Dios no quiere que nadie perezca. Dios murió por todos. Hechos capítulo 10, versículo 34. En estos siguientes pasajes que vamos a leer, quiero que ponga atención, porque se repite la misma frase, pero con diferente enfoque. Y la frase que se repite es: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, en verdad comprendo que Dios no discrimina entre personas, que Dios no hace diferencia entre personas. Ahora, en Hechos capítulo 10, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a las personas ni por su color, ni por su lengua, ni por su apariencia, ni por su dinero, ni por su pobreza, ni por nada. Dios no hace acepción de personas. Ahora, esta frase, ¿cómo la utilizó Pedro en Hechos 10:34? Dios no discrimina a qué persona salvar y a qué persona no salvar. Recuerda, estamos hablando del ejemplo de Cornelio. Dios nos salvó a nosotros como judíos, pero también salva a los gentiles. Dios no discrimina entre judíos y gentiles. Dios no discrimina entre blancos y oscuros o morenos. Dios no discrimina entre amarillos y el color que usted guste ponerle. Dios no hace acepción de personas a la hora de salvar. Dios salva a todos. Dios no hace acepción de personas en la salvación. Pero luego vemos en Romanos capítulo 2, versículo 11, encontramos la misma frase. Porque Dios no hace acepción de personas, o no discrimina entre personas, no beneficia a unos y hace menos a otros. Pero en este caso, en Romanos 2:11, dice que Dios no hace acepción de personas a la hora del juicio final. Si tú hiciste mal,
No importa si fuiste blanco, del color que hayas sido o de la clase que hayas sido. Si tú hiciste mal, Dios no va a hacer acepción contigo. Igual vas a recibir un castigo. Si tú hiciste bien en tu vida y obedeciste el evangelio, igual Dios no va a discriminarte y no va a hacer acepción de personas contigo. Si hiciste bien, del color que hayas vivido, en la nacionalidad que hayas vivido, la lengua que hayas tenido, la apariencia que hayas tenido, las riquezas que hayas tenido, la pobreza que hayas tenido, si hiciste bien, vas a recibir recompensa y va a ser al mismo lugar que van a ir todas las personas de diferentes colores y diferentes nacionalidades. Lo encontramos en Apocalipsis. Recuerda aquella visión que tiene Juan. Dice, y vi una gran multitud vestida de ropas blancas de todas las naciones, de todas las lenguas, delante de la presencia de Dios. Porque Dios no va a hacer acepción de personas en el juicio final, ni para bien ni para mal. No vamos a llegar al juicio de Dios y va a decir Dios, ¿de qué color eras cuando estabas en el mundo? Eras blanco. No, a los blancos no los puedo mandar al infierno. Vas al cielo. No. Ni tampoco, eras moreno. Los morenos, no, ellos sí van al infierno. No. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios lo que importa es ¿qué hiciste en esta vida? ¿Hiciste bien o hiciste mal en cuanto al juicio? Para Dios no hay acepción de personas a la hora de salvar. Para Dios no hay acepción de personas a la hora de juzgar. Romanos 2:11. Para Dios no hay acepción de personas. Vamos ahora a Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces, Dios tampoco va a hacer acepción de personas dependiendo, usted era muy estudiado, usted tenía posgrados y licenciaturas, había muchas cosas, entonces para usted Dios lo va a tratar diferente. No, si usted conoce mucho o tiene muchos estudios seculares o tiene pocos, para Dios no hay acepción de personas tampoco por los estudios. No hay acepción de personas a la hora de salvar, no hay acepción de personas a la hora de juzgar, no hay acepción de personas por los grados que usted ha tenido en cuanto a lo secular. Pero tampoco hay acepción de personas para con Dios en cuanto al clasismo o a las riquezas que usted tuvo o a las pobrezas que usted tuvo. ¿Por qué le digo esto? Porque allá en Lucas encontramos el ejemplo de un hombre rico que tuvo muchas riquezas pero se portó mal y terminó en el lugar de tormento allá en el Hades. Pero hubo una persona muy pobre llamada Lázaro que hizo la voluntad de Dios y aunque era muy pobre no importó. A Dios le importa que hizo su voluntad y él estaba en el seno de Abraham. Pero yo le pregunto, ¿dónde cree que esté Job? Job, que era el hombre más rico, luego perdió todo, luego Dios le dio todo al doble y Job siguió haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde estará Job? Siendo un hombre rico que obedeció la voluntad de Dios, con Lázaro, el hombre más pobre que mendigaba las migajas que caían de la mesa del otro rico. Para Dios no hay acepción de personas por la clase. A Dios no lo va a impresionar usted porque usted tiene muchos millones. Usted no se va a poder ganar el cielo porque usted tiene tantos millones de dólares. Dice Efesios capítulo 6, versículo 9, la misma frase, porque para Él no hay acepción de personas. Dice Efesios 6, 9, y vosotros amos, los que tienen la riqueza, los que tienen el negocio, los que tienen el poder, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, hablando en cuanto a los siervos, sabiendo que el Señor de ellos también es Señor suyo en los cielos, y para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay con que si tú eras el patrón, tú vas al cielo y si tú eras el trabajador, vas al infierno. No, para Dios, si tú hiciste la voluntad de Dios, fueras trabajador o patrón, vas al cielo. Si tú no hiciste la voluntad de Dios, fueras trabajador o patrón, vas al infierno. Para Dios no hay clasismo. Dios no hace diferencia por la clase social. Entonces, si nuestro Dios no discrimina ni por dinero, si nuestro Dios no discrimina por educación, si nuestro Dios no discrimina a la hora del juicio, si nuestro Dios no discrimina por clase social, ¿por qué los hijos de Dios tendríamos que hacer eso? Si somos hijos de Dios, tenemos que imitar a nuestro Dios y no ser ni discriminatorios, ni racistas, ni clasistas, como nuestro Padre no lo es con ninguno de nosotros. Todos, hermanos y amigos, somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Recuerda ya el ejemplo de Saúl? Cuando iban a escoger un rey y que el pueblo lo estaba escogiendo por la hermosura
o por las características físicas. Queremos un rey alto, fuerte, ¿verdad? Que nos defienda, un rey que imponga, un rey que cuando lo vean los demás tengan miedo. Y le dice Dios, no mires la estatura de él, porque Dios no mira lo que los hombres miramos. Dios mira el corazón de las personas. No lo escojas por su apariencia, no lo escojas por su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, el hombre mira el color, el hombre mira lo superficial. Dios mira lo interno, lo realmente valioso. Y usted sabe qué pasó con Saúl. Aquel hombre grandotote que lo escogieron por grande, fuerte e imponente fue el que tuvo miedo a ir a enfrentar a Goliat. ¿Y sabe quién tuvo que ir? Un pequeñito, jovencito, chaparrito, llamado David, que lejos de dar miedo, daba ternura, porque era bonito. Y de hecho, Goliat se burla de él, dice, ¿qué crees, que soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? ¿Por qué me mandan este niño? ¿Verdad? Un hombre imponente contra un jovencito delgadito, bonito, que no imponía miedo. Porque Dios mira el corazón de las personas, no mira la apariencia exterior. Dice Hechos capítulo 17, acompáñame a Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice, y de una sangre, note este pasaje y subráyalo en su Biblia, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. No hay diferencias, no hay razas. Dice, Dios hizo a todos de una misma forma. Dios nos creó a todos iguales. De un mismo linaje hizo a todos los hombres. Por eso podemos donar nuestros órganos a cualquier otra raza o a cualquier otra persona de cualquier color, si somos compatibles, porque somos de un mismo linaje. Por eso podemos donar nuestra sangre mientras seamos, por ejemplo, yo O positivo, le puedo donar a cualquier otro positivo de cualquier nacionalidad, de cualquier idioma, de cualquier persona mientras sea O positivo. Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero quiero que ponga atención a la primera frase. De una sangre, Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. Para Dios solamente existe una raza, la raza humana, sus hijos. Mateo capítulo 28, versículos 19. Y por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿A quiénes quería salvar Dios? A todos. De toda nacionalidad. En todas las naciones viven personas solamente blancas o personas morenas o personas morenitas como nosotros. No, en todas las nacionalidades hay de todos los colores, de toda apariencia, de todas culturas. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, de todas las naciones. Gálatas capítulo 3, 27 al 28. Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Somos una raza en Cristo. Somos una familia en Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a la conclusión. En conclusión, quiero que me acompañen allá a leer Hechos capítulo 2, versículo 5, del 9 al 11, y luego leeremos del 41 al 44 y luego del 44 al 47. Si se fija, dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Permítame un momento porque están tocando la puerta. Dice, moraban en Jerusalén, entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Sí se fijó? De todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones. De todo tipo de personas, de todos los países, habían venido a Jerusalén. Venían a adorar. Dice, ¿de qué personas había? Dice, había partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto,
en las regiones de África. Dice, en Cirene, romanos, aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Quiero que ponga atención en esto. Había de Asia. Yo le pregunto, ¿qué características tienen las personas que viven en Asia? ¿Verdad? Dicen, son de piel amarilla, ojos rasgados, chaparritos. Bueno, en Asia. Había gente de Asia en ese día. Dice, en Egipto. Venían personas de Egipto. ¿Qué características tienen las personas de Egipto? Morenitas como nosotros, ¿verdad? De las regiones de África. Yo le pregunto, ¿qué características tienen las personas de las regiones de África? Piel oscura, ¿verdad? Dice, y también venían romanos. Yo le pregunto, ¿qué características tienen los romanos? Son blancos, de ojos de color, ¿verdad? Facciones europeas. Entonces vemos amarillos, vemos morenos, vemos oscuros, vemos blancos. ¿Que dónde estaban? Estaban en Jerusalén. Habían ido a adorar a Jerusalén. Dice, versículo 41 y 42. Así es que los que recibieron la palabra, Pedro les explica la palabra, dice, así es que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Note, se bautizaron de todas las naciones. Se bautizaron asiáticos, personas de piel amarilla. Se bautizaron personas de piel morena, como usted y como yo. Se bautizaron personas de tez oscura, ¿verdad? Como los de África. Se bautizaron personas de tez blanca, como los romanos. Y todos estaban en comunión unos con otros. Ahora, vayamos al 44 y al 47. Todos los que habían creído estaban divididos en grupos, cada uno por su lado. No, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Quiénes estaban juntos? Los de tez amarilla, los de tez morena, los de tez oscura, los de tez blanca. ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Ya lo leyó? 44, 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y sabe qué hacían? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. ¿A quiénes? ¿A los de cierto color? ¿Nada más a los que se parecían a ellos? No, a todos los que habían creído. Amarillos, morenos, oscuros, blancos. Se ayudaban entre ellos mismos. No había clasismo, porque si alguien necesitaba, alguien más le ayudaba para que tuviera lo necesario. Por eso vendían sus propiedades y lo repartían según la necesidad de cada uno. ¿Entendieron ellos que ya no debería de existir en el cristianismo en el primer siglo racismo? Sí, porque estaban juntos de diferentes razas, si usted lo quiere ver así. ¿Entendieron entre ellos que debería haber discriminación? Sí, porque ellos mismos ponían para ayudar a sus otros hermanos. ¿Entendieron que debía de existir clasismo entre la iglesia en el primer siglo? Sí, porque se ayudaban y vendían sus propiedades para que todos tuvieran lo necesario. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Sabe cómo comían? ¿Cómo habitaban entre ellos? Comían juntos, con alegría. Diferentes colores, diferentes nacionalidades, diferentes razas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito es cuando los hermanos cristianos de la iglesia podemos estar juntos comiendo con alegría y sencillez de corazón, sin tener diferencias entre nosotros, sin tener racismo, sin tener clasismo, sin tener, a veces entre nosotros mismos como hispanos, hacer clasismo de que yo tengo más y tú tienes menos, por eso yo soy más importante que tú. Déjate de todo eso. Eso no es lo que Dios vino a establecer. Dios quiere que estemos juntos, en armonía, con alegría y con sencillez de corazón. Ese es el plan de Dios. Por eso Dios murió por todos. Juan 3:16. ¿Porque tanto amó Dios a los judíos? No. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. A todo el mundo, de todo color, de toda nacionalidad. Tanto los amó a todos que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.